Bueno, vamos a comenzar el segundo bloque de la probabilidad viendo lo que son justamente las distribuciones de probabilidad, ¿vale? Empezamos definiendo lo que es una variable aleatoria para luego ver qué es una distribución de probabilidad. Bueno, pues llamamos variable aleatoria x a cualquier función real definida sobre un espacio muestral E de un experimento aleatorio tal que a cada suceso del espacio muestral se le asigna un número real, ¿vale? Vamos a llamar x mayúscula a la variable aleatoria y x minúscula a el valor que toma. Bueno, esto dicho así, sin un ejemplo, es difícil de entender, así que vamos a visualizarlo. Supongamos que tenemos el experimento que es lanzar una moneda 3 veces, ¿vale? Como ya sabéis, su espacio muestral pues sería este de aquí, cara, 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 cruz, cara, etcétera, ¿vale? Bueno, pues entonces la variable aleatoria que voy a definir en este caso va a ser x mayúscula el número de caras que obtengo en el experimento, ¿vale? Al lanzar 3 monedas. Como veis, pues esta variable aleatoria es una aplicación, una correspondencia entre el espacio muestral y los números reales, de forma que a cada suceso le hace corresponder un valor numérico real. Bien, vamos a ver cuál sería ese valor numérico en este caso. Bueno, pues los sucesos que puedo obtener sería cara, cara, cruz, que como veis, el número de caras que tengo en este caso sería 3. Así que el primer valor que toma mi variable aleatoria sería 3. Cara, cara, cruz, tendríamos 2 caras, cara, cruz, cara, también 2 caras, cara, cruz, cruz, una cara, 2 caras, una cara y 0 caras, ¿vale? Así que simplemente es esta correspondencia. A cada suceso del espacio muestral, sea elemental o no, da igual, se le hace corresponder una variable, un número real que está determinado previamente, ¿vale? Bueno, a esto si os dais cuenta, le vamos a poder asignar su espacio de probabilidades, es decir, ¿cuántas caras puedo tener? Y eso es lo que voy a poner en el eje X, puedo tener 0, 1, 2 o 3 caras, ¿vale? ¿Cuál va a ser la probabilidad de cada una de ellas? ¿Vale? ¿Cuál va a ser la probabilidad de sacar 0 caras? Pues 0 caras solamente tengo un caso favorable, ¿verdad? Y posibles son 8, que es el espacio muestral. Así que tendríamos un octavo, ¿vale? Así que la probabilidad de 0, si esto es la unidad, podemos poner que sería un octavo, ¿vale? Y lo podemos poner como un diagrama de barras. Una cara. ¿De cuántas maneras se puede sacar una cara? Pues si nos damos cuenta, una cara es algo que aparece en este caso, en este caso y en este caso. Así que tendríamos para una cara casos favorables 1, 2, 3 y casos posibles 8. Así que sería 3 octavos. Así que sería aquí 3 octavos la probabilidad de sacar una cara, ¿vale? Vale, si ahora considero 2 caras, vamos a ver cuántos casos tenemos ahora. 1, 2 y también sería 3, ¿vale? Con lo cual otra vez voy a tener que los casos van a ser 3 octavos, va a tener la misma altura su diagrama de barras. Y para 3 caras también solamente hay un caso, así que sería un octavo, ¿sí? De alguna manera lo que voy a intentar es convertir estos espacios de probabilidad, estos experimentos aleatorios, estos espacios muestrales y sus probabilidades en funciones, ¿vale? En una función de probabilidad, de forma que a 0 le va a corresponder un octavo, a 1 y a 2 le va a corresponder 3 octavos y un octavo, ¿vale? Y de alguna manera voy a poder visualizar rápidamente cuáles son las probabilidades de cada una de esas variables aleatorias que he definido, ¿vale? Bueno, pues una variable aleatoria va a ser muy, muy importante que distingamos si es discreta o continua, como pasaba en estadística. ¿Os acordáis? Es el mismo concepto. Va a ser discreta si toma un número finito de valores diferentes. No toma cualquier valor dentro de un intervalo. Por ejemplo, va a ser discreto pues el número de caras al tirar una moneda o la suma de puntos de un dado o el número de preguntas acertadas en un examen tipo test, porque nunca va a poder tomar cualquier valor. Puede ser un valor entero o decimal, pero predefinidos, ¿vale? Yo no voy a poder acertar raíz de 2 preguntas en un examen y la suma de un dado nunca va a ser -7, ni 3/4, ni nada por el estilo. No toma valores en un intervalo.
En cambio, vamos a decir que una variable aleatoria es continua si toma valores dentro de un intervalo de la recta real, al menos teóricamente, como puede ser la altura, la temperatura, ¿vale? Supongamos que tengo un experimento que cojo a un conjunto de 20 alumnos, aleatoriamente cojo a uno y mido su altura. Ese resultado, ¿vale? Va a ser números que toman valores dentro de un intervalo, así que va a ser continua. Esto va a ser importante porque igual que en estadística, si es discreta vamos a tener un diagrama de barras y si es continua lo que vamos a tener es una función, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces va a ser importante siempre distinguir cuando hablamos de variables discretas y cuando hablamos de variables continuas. Bueno, pues esto que hemos hecho con el diagrama de barras es lo que se llama la función de masa de probabilidad de una variable discreta. Insisto, estamos en la discreta, ¿vale? Veremos luego cómo es la continua. Bueno, ¿qué es esto de la función de masa? Pues justamente lo que os había dicho antes con el ejemplo, ¿vale? Se llama función de masa de probabilidad de x a la función tal que a cada valor de mi variable aleatoria le asigna su probabilidad. Es decir, f de x sub j va a ser igual a p sub j, ¿vale? Es la probabilidad de que mi variable aleatoria x tome un valor concreto x sub j, ¿vale? Bueno, esta función de masa tiene las propiedades, que son realmente las propiedades de la probabilidad, que sería la primera, que las probabilidades van a ser siempre mayores o igual que 0 y que las sumas de las probabilidades van a ser 1, ¿vale? Sea finitas o infinitas, dependiendo de si tomamos valores o no infinitos. Y que la probabilidad de un determinado suceso va a ser la suma de las probabilidades de los sucesos elementales que configuran ese suceso. Bueno, dicho así, de nuevo vuelve a parecer un poco complejo. Así que de nuevo vamos a intentar verlo con un ejemplo. En este caso voy a poner el experimento aleatorio, tirar dos dados y la variable aleatoria que voy a observar, que vamos a llamar x mayúscula, será la suma de los puntos de los dos dados, que como veis, pues a cada una de las posibles resultados le hago corresponder un número real, que es la suma de los puntos de los dados. Bueno, el espacio muestral es de 36 posibilidades, pero nosotros ya nos vamos a fijar cuáles pueden ser las posibles sumas, lo que sería el rango de la función de probabilidad, ¿vale? De la distribución. Bueno, pues lo mínimo que pueden sumar dos dados es 2 y lo máximo es 12, ¿vale? O sea que de 2 a 12 va a ser el rango de mi distribución o de mi función de probabilidad, igual que en estadística, ¿vale? Entonces vamos a ver cuál va a ser la probabilidad de cada una de esas variables aleatorias para definir mi función de probabilidad. Bueno, pues para sacar un 2 solamente tengo una opción, que sería 1 más 1. Así que su probabilidad sería 1 sobre 36. Para sacar 3 ya tengo dos posibilidades, 1 más 2 o 2 más 1. Así que su probabilidad sería 2 de 36. Y así sucesivamente iríamos viendo cómo se distribuye toda la función de probabilidad y cuáles son las probabilidades de cada uno de los valores que toma mi variable aleatoria, que serían estos x sub i, ¿vale? x1 sería 2, x sub 2 sería 3, etcétera, etcétera, ¿vale? Y esto lo podemos representar como es una función de probabilidad, como un diagrama de barras igual que antes, de forma que 1 tendría probabilidad 0 porque nunca va a sumar 1, 2 ya le haríamos relacionar su probabilidad, que si lo pasamos a decimal, 1 partido por 36 sería 0,02, el siguiente sería 0,05, 0,08, etcétera, etcétera. Y como veis aquí, pues 0,02, 0,5, ya llegaría aquí, 0,08, iríamos poniendo como alturas las distintas probabilidades, ¿vale? 0,02, bueno, no lo voy a poner, ¿vale? 0,02, 0,05, 0,08, ¿vale? Las probabilidades de cada una de las variables aleatorias, ¿vale? Entonces vamos a llamar distribución de probabilidad de una variable aleatoria x a ese conjunto de pares x sub i, p de que x sea igual a x sub i. Vamos a ver esto que os crea un poquito de confusión, ¿vale? Serían todas las parejas, que son las que representamos en el diagrama. Por ejemplo, en nuestro caso las parejas serían probabilidad de 2,
Pues la probabilidad de que sumen 2, que esto sería el caso de que sumen 2, su probabilidad, que hemos visto que sería 0,02, ¿vale? Ese sería el primer punto, que si lo veis, en realidad aquí sería como el punto medio del diagrama de barras, ¿vale? Porque si os acordáis en estadística, también podemos considerarlo, en vez de como un diagrama de barras, cuando era discreta, como un polígono, una línea poligonal, ¿vale? Bueno, pues esa pareja de números, que sería, por ejemplo, 7, probabilidad de que la variable aleatoria tome valor 7, ¿vale? Este sería el punto 8, probabilidad de que la variable aleatoria tome probabilidad 8. Y de alguna manera también podríamos representar esta función de masa, ¿vale? Digamos, con estas líneas, ¿de acuerdo? Y hacerla como una línea poligonal en vez de como un diagrama de barras. Lo que nunca lo vamos a poder hacer es como una curva, no lo vamos a poder aproximar por una curva, puesto que no es continua, sino que es discreta, ¿vale? Y así tenemos una forma de visualizar todas las posibles probabilidades de todos los posibles valores, siempre y cuando hayamos definido previamente mi variable aleatoria. Y ahora vamos a intentar comprender el concepto de esperanza y de varianza de una variable aleatoria discreta, ¿vale? ¿Sí? Bueno, esto es muy parecido a los conceptos que vimos en estadística de media y varianza y desviación típica, ¿vale? Y además la interpretación va a ser similar, ¿sí? Si x es una variable aleatoria discreta que toma los valores desde x1 a x sub k con probabilidades p sub 1, p sub k, se define la media o esperanza matemática, ¿vale? Como el sumatorio de cada uno de esos valores por sus probabilidades, ¿vale? Igualmente, vamos a definir la varianza, ¿vale? Y lo vamos a poner como varianza de S, como el sumatorio de las variables aleatorias al cuadrado por sus probabilidades menos la media al cuadrado. El mismo concepto que teníamos en varianza estadística, ¿vale? Que en realidad se deducía que esta primera forma se podría simplificar y calcular de esta segunda manera, ¿vale? Porque en realidad eran las distancias de cada valor a la media elevado al cuadrado por su probabilidad. Y como ya sabíais, la desviación típica va a ser la raíz cuadrada de la varianza expresada en positivo, ¿vale? Bueno, vamos a ver qué significa esto en un caso real y cómo se calcula. Vamos a volver a tirar los dados, ¿vale? Lo que os decía, si yo tuviera que apostar al tirar 2 dados qué puntuación voy a sacar, vamos a ver qué sería lo más probable. Pues eso que sería lo más probable, ese valor esperado, es lo que llamamos la esperanza, ¿vale? Lo que se espera con mayor probabilidad que ocurra, que es un poco como una media ponderada según los valores de cada uno, ¿vale? Entonces, en este caso, la esperanza, ¿vale? Simplemente sería el sumatorio de cada uno de los valores que puede tener al tirar los dados por su probabilidad, ¿vale? Como ya los tenemos aquí en la tabla, pues va a ser muy sencillo. 2, la probabilidad de sacar 2 sería 1 partido por 36 más 3 por 2 partido por 36 más 4 por 3 partido por 36 más 5 por 4 partido por 36, etcétera, etcétera, ¿vale? Y hacemos este sumatorio y me da que el valor esperado es el 7, lo que ya sabíamos simplemente viendo la gráfica. ¿Qué es lo que tiene más probabilidad? 7, ¿vale? Pero no solamente es lo que tiene más probabilidad, sino que es el valor esperado. El promedio es 7, ¿vale? Así que si tuviéramos que apostar, apostaríamos que fuera 7. Si tuviéramos ahora que calcular la varianza y la desviación típica, simplemente tendríamos que ahora calcularlo con las fórmulas que vienen indicadas arriba. Vamos a hacerlo. Vamos a calcular entonces ahora la varianza y la desviación típica. Bueno, pues para calcular la varianza, como hemos dicho, si la calcularíamos mediante el sumatorio de los cuadrados que toma la variable aleatoria por su probabilidad menos la media al cuadrado, que es 7, ¿vale? Así que sería la primera valor que sumen 2, 2 al cuadrado por 1, que son las probabilidades, sería un 36avo, así que en vez de multiplicar todo por 1, 36avo, lo voy a meter todo en una misma fracción. Así que diría 2 al cuadrado por 1, más 3 al cuadrado por 2, más 4 al cuadrado por 3, ¿vale? Multiplicamos cada variable al cuadrado por su probabilidad. Lo sumamos todo y obtenemos 1900
74 entre 36. Si a eso lo restamos 7 al cuadrado, me da 35 sextos, que es una varianza de 5,83 periodo, ¿vale? Ese es el valor de la varianza y, digamos, el más significativo es el de la desviación típica, que es la raíz cuadrada de este valor, que sería la raíz de 35 sextos, 2,41. ¿Eso qué significa? Que 2 de cada 3 veces, ¿vale? No me va a salir 7, o sea, me puede salir 7 o 7 menos 2,41, 7 más 2,41, ¿vale? Si os acordáis, ya lo vimos en estadística, ¿vale? El primer intervalo significativo era la media más la desviación típica y la media menos la desviación típica, ¿vale? Y este intervalo conformaba aproximadamente las 2/3 partes, aproximadamente el 67% de la población. En este caso, el 67% de las veces que tire los dados me va a sumar algo comprendido entre 7, pues entre -2, que sería más o menos entre 4 y 5, entre 4 y 10, ¿vale? En este caso, como es discreta, pues tenemos esa dificultad que salen intervalos con decimales, que luego ya veremos cómo podemos resolver esa clase de dificultades, ¿vale? Bueno, pues ahora para que practiquéis vosotros, os voy a plantear que intentéis hacer lo mismo en el ejercicio 4. Dice, de una urna que contiene 5 bolas blancas y 3 rojas, se extraen 3 bolas sucesivamente sin reemplazamiento. Sea la variable aleatoria i número de bolas blancas extraídas. Tenéis que calcular su función de masa de probabilidad, su media y su varianza, y la probabilidad de que se extraigan al menos 2 bolas blancas, ¿vale? Quiero que me dibujéis exactamente igual que he hecho yo, todas las probabilidades en una tabla, lo dibujéis en un diagrama de barras, puesto que es discreta, y calculéis su media y su varianza, ¿vale? Y ya lo veremos en clase.